se avecina, no son modelos que dan pautas positivas. Bueno, todo esto es el fruto de un trabajo sobre analizar hasta qué punto lo que ocurre en los medios de comunicación en relación con la inmigración tiene alguna repercusión en el proceso de aculturación de la población inmigrante, en las actitudes de aceptación y rechazo de la población autóctona hacia la inmigración, y por tanto tiene que ver fundamentalmente con, por un lado, la realidad informativa, es decir, cómo las noticias tratan el fenómeno migratorio, si de una manera más o menos acorde con una realidad social evidente, y por otro lado, sondear la opinión pública en relación con la inmigración y al mismo tiempo tener en cuenta qué papel los medios de comunicación, en función de cómo enfocan el proceso social llamado inmigración, tiene en las sociedades actuales, que son multiculturales, y los medios tienen que convertirse también en multiculturales y por tanto dar una mayor diversidad, no solo a las fuentes, como se mencionaba hace un momento, sino también a los hechos vinculados con la inmigración de los que se trata. Hemos podido ver que un tema estrella en gran parte de las noticias tiene que ver con la relación entre inmigración y delincuencia, y también hemos podido constatar que eso puede tener consecuencias negativas para facilitar una adecuada integración de la población inmigrante. Creo que ha habido un rebrote ahora de un tratamiento en clave negativa. No sé si propiciado por la crisis económica, y entonces la inmigración o los inmigrantes se han convertido como una especie de chivo expiatorio, y ahí está el caso concreto de Francia o Italia. Pero tengo la impresión, y es una impresión personal, de que el tratamiento ahora está volviendo a un nivel más negativo, que hubo un periodo de concienciación en donde se veían titulares donde no ponían la nacionalidad del inmigrante, donde había enfoques más positivos de la inmigración, donde se generaron cantidad de noticias que hablaban de la contribución importante económica a las arcas de la seguridad social por parte de la inmigración, donde se dieron cobertura informativa de informes de tipo economicista que hablaban del impacto positivo del PIB per cápita de la inmigración en Europa y en España en particular. Pero me da la sensación que la crisis económica, y es solo una sensación, está dirigiéndonos hacia una fase de negativismo en las noticias y de culpar a la víctima. Esperemos que no sea así. En la noticia intervienen obviamente periodistas, redactores, pero también los jefes de redacción y también los propios directivos de los medios y la línea editorial del medio, los intereses económicos y políticos que hay detrás. Todos son factores que tienen una influencia. Las condiciones propias de trabajo, la socialización propia de los periodistas, de dónde vienen ideológicamente, también sabemos que tiene una cierta incidencia. Entonces, no se trata obviamente de culpar al mensajero, de demonizar al periodista, obviamente no se trata de eso, porque entre otras cosas hemos detectado que hay un interés por recabar información sobre guías, recomendaciones por parte de los periodistas. Lo interesante es buscar espacios donde los periodistas puedan seguir su formación hacia un periodismo más intercultural, en donde las noticias cambien de enfoque. Que hay muchas guías y muchas recomendaciones, tanto desde la Unión Europea, colegios de periodistas en España, consejos audiovisuales. Todos esos han sido recientemente, más o menos, podríamos decir, sintetizados en una guía de recomendaciones por parte del Observatorio Español del Racismo y de la Xenofobia, que es dependiente del Ministerio de Trabajo. Pero tengo la sospecha de que esa guía no ha calado entre los periodistas, quizá porque precisamente sus condiciones de trabajo les permiten pocas oportunidades de reciclaje profesional, pero el dato que tenemos de una encuesta reciente a periodistas de Castilla y León es que casi 7 de cada 10 desconocían la existencia de esas guías. Ahora bien, cuando se les decía que existían, apuntaban que necesitarían leerlas, que sí, que obviamente tienen una opinión favorable hacia formarse en estas temáticas. Pero es un tema relativamente complejo, o muy complejo, precisamente por las condiciones de trabajo y por los intereses económicos políticos que todos conocemos que en ocasiones mueven los medios. Y que ha dado lugar a que haya pautas. Nuestras fuentes son estudios previos que se han hecho en Europa. Nuestro bagaje es europeo.
Países como Holanda pues han trabajado muchísimo sobre este tema. ¿Qué encontramos en esos sitios? Cosas muy similares a las que hemos podido detectar en España. En Bélgica había un estudio muy reciente también donde se demostraba que los inmigrantes y refugiados tendrían una visión muy negativa en la prensa belga. En Holanda hace unos cuantos años ha habido muchísima investigación donde rápidamente se veía que los inmigrantes eran los culpables de una gran parte de las problemáticas. Aquí hay un autor holandés que habla del cuadrado ideológico como un mecanismo con el que funciona en muchas ocasiones la prensa mundial con respecto a las minorías y los inmigrantes. Es un cuadrado que consiste en lo siguiente: enfatizar lo positivo nuestro, enfatizar lo negativo de ellos, desenfatizar lo negativo nuestro y desenfatizar lo positivo de ellos. Ese cuadrado ideológico de un autor que se llama Van Dijk parece que opera a la perfección en gran parte de la prensa occidental. Recientemente revisaba un estudio hecho en México sobre el tratamiento de la inmigración en México. Ahí no se daba ese cuadrado ideológico. El tratamiento era mucho más complejo, más en positivo. Claro, la perspectiva del país es distinta. Y México es un país netamente de emigración. Si hace una falta leve, rápidamente va a la cárcel porque hay riesgo. Claro, la comunicación es un tema muy complejo y nosotros aquí estamos hablando de manera muy enfática sobre las noticias, pero la comunicación es un gran contenedor, los medios de comunicación son un gran contenedor de diversidad de mensajes. Los mensajes sobre inmigración están en la publicidad de juguetes, están en la publicidad de marcas, están en los programas de ficción, están en las películas de animación, están en todos los sitios, están en los entornos interactivos, hasta en los videojuegos. Recuerdo ahora la experiencia de un ayuntamiento en Huelva donde precisamente se creó un videojuego para potenciar actitudes de aceptación hacia el inmigrante. Era un videojuego destinado a población escolar donde el jugador de la población autóctona tenía que ponerse en el lugar de un inmigrante cuando llega a un país, cuando tiene que sacar papeles, cuando tiene que escolarizar a los hijos, para que viera todas las rutinas y todos los procesos y todas las problemáticas que se puede encontrar. ¿Por qué? Porque se sabe que una de las técnicas que funciona muy bien para rebajar las actitudes de rechazo es ponerse en el lugar del otro. Que sí es verdad que no le llega esa noticia, que no le llega esa información. Que opera una... Lo que voy a decir puede sonar mal, pero me gustaría que fuese como lo que ocurre entre un informativo y otro, es decir, las pausas publicitarias. Ya sabemos lo que puede estar ocurriendo con la publicidad en muchas ocasiones. A lo que me refiero es a lo siguiente: en la publicidad me pueden estar, en una pausa publicitaria en televisión, al mismo tiempo me pueden estar hablando de una marca comercial española a continuación de una marca americana, de una marca asiática, y ningún problema. Todas tienen el mismo estatus y todas pretenden lo mismo: informar comercialmente. A eso es lo que tendríamos que aspirar. ¿Tiene constancia si se interesaron por esas guías y luego trataron? Esa sería una. Porque quizá es lo que usted dice, que están metidos en una dinámica de rutina, de presión, velocidad de tratar de sacar noticias, sino esa sería una. Otra, usted